¿Están viendo? Hola, hola. ¿Se ve? Aún no, doctor. Ya un minutito. Un minutito. Problemas técnicos. Ahora. Ahora sí, doctor. Ahora sí, Ya, doctor, se puede ver. perfecto. Muy bien. Entonces, hoy día comenzamos el capítulo de fisiología sanguínea. ¿De acuerdo? Este capítulo va a ser dictado por mi persona hasta el lunes. Después va a participar el doctor Manuel Yupanqui y probablemente termine ya sea el doctor Hugo Ponce o si no el doctor Mauricio Mollinedo. Eso lo va a definir el doctor Ponce. ¿De acuerdo? Bueno, mientras tanto comenzamos. Como todos ustedes saben, la fisiología sanguínea es un capítulo importante porque estamos hablando de un líquido que va a circular por todo nuestro sistema circulatorio, gracias a que en el sistema cardiocirculatorio existe una bomba. Esa bomba es el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, al ser un líquido, se quiere que se establezcan presiones para que vaya circulando y tiene algunas características muy especiales. En primer lugar, su color. Todo el mundo sabe que la sangre es de color rojo, pero depende, nosotros tenemos que ver de dónde viene la sangre. Si la sangre está circulando por arterias, tiene un color rojo escarlata. ¿Por qué? Porque tiene una alta concentración de oxígeno. Se ha oxigenado en los pulmones y por lo tanto está transportando oxígeno. Si la sangre está circulando por venas, entonces cambia de color, va a ser un color rojo púrpura. Eso debido a que ha perdido su oxígeno y más bien se ha cargado de dióxido de carbono. Entonces eso genera un ligero cambio del color. Es un líquido opaco, vale decir, si lo ponemos en un tubo de ensayo no va a poder pasar la luz se va a reflejar. Entonces es un líquido opaco. ¿Por qué es opaco? Porque en su composición tiene diversas sustancias como proteínas y células. Igualmente es un líquido viscoso, vale decir, si lo vertimos en un recipiente va a adoptar la forma del recipiente, pero con un grado de dificultad mucho mayor que el agua. El agua pura, el agua destilada, adopta rápidamente la forma del recipiente en el que se encuentre. Por eso el agua tiene viscosidad 1, ¿de acuerdo? Mientras que la sangre, como tiene elementos formes, tiene proteínas, tiene electrolitos, etc., es un líquido viscoso, se va a deformar más lentamente y su viscosidad es mayor a 1. ¿Qué va a haber en la sangre? Va a haber plasma, el líquido, la parte más líquida. En ese plasma van a haber diversas sustancias diluidas, como electrolitos, oxígeno, aminoácidos, lípidos y los denominados elementos formes. Los elementos formes son los glóbulos rojos, son los glóbulos blancos y son las plaquetas. Los glóbulos rojos y glóbulos blancos son células.
Las plaquetas no son células, son fragmentos celulares. La sangre tiene características muy definidas, muy concretas. Las concentraciones de oxígeno son muy definidas, de dióxido de carbono también. La concentración de electrolitos igualmente son óptimas, son definidas. El número de glóbulos rojos, los números de glóbulos blancos, el número de plaquetas, etcétera. La cantidad de hormonas que están transportando, los lípidos, todo eso está en concentraciones denominadas normales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al tener características especiales, cuando hay alguna patología, sufre cambios también característicos, dependiendo de la enfermedad. Entonces, al sufrir cambios característicos, es un líquido que nos sirve mucho para poder diagnosticar. Ejemplo, si tenemos un paciente con una apendicitis aguda, va a ir con su dolor en fosa ilíaca derecha. Si es una mujer, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. No sabemos con precisión muchas veces si es una apendicitis aguda o puede ser también un proceso inflamatorio del ovario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir un recuento de glóbulos blancos. ¿De acuerdo? Si el recuento de glóbulos blancos nos dice que está, por decir, por los 12.000, que está en una cifra muy más elevada de lo normal, entonces confirmamos nuestro diagnóstico. Hay un proceso infeccioso, ¿de acuerdo? Y ese proceso infeccioso va a estar ahí en el apéndice y por lo tanto se tiene que ir al quirófano. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es útil. Ay, un minutito, se me está acabando la batería, voy a ir a traer mi cargador. No se vaya. Muy bien, voy a tomar aire, tengo que correr. Ya está. Seguimos. La sangre cumple una serie de funciones, pero la función principal en realidad es transporte. Es el transportador oficial de muchas cosas. ¿De acuerdo? Y mediante esa función de transporte va a poder cumplir otras funciones. La homeostasis, por ejemplo. Me imagino que saben qué es la homeostasis. La homeostasis es un estado de equilibrio de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de todas nuestras funciones. Nuestras funciones metabólicas están en equilibrio. Tenemos una temperatura óptima de aproximadamente 37 grados centígrados digamos, a nivel central de nuestro cuerpo. Tenemos una concentración óptima de electrolitos, tenemos un pH neutro de 7.4, tenemos circulación de agua, una cantidad determinada de agua, etcétera. En nuestro organismo está en equilibrio, ¿ya? Y esa homeostasis es favorecida justamente porque la sangre está transportando oxígeno, está transportando nutrientes, está transportando electrolitos, está transportando hormonas y otras cosas más que permiten que nuestro organismo esté en equilibrio perfecto. ¿De acuerdo? Otra función que favorece a ella misma
es el mantenimiento de volumen. En promedio, nosotros tenemos aproximadamente un volumen de 5 litros de sangre circulando, ¿de acuerdo? Ese volumen es importante mantenerlo. Permanentemente hay posibilidades de que suframos algún microtraumatismo o un traumatismo más grande que hace que haya una pérdida de algún volumen de sangre. Para eso, la sangre tiene las plaquetas, ¿de acuerdo? Las plaquetas van a encargarse de taponar el lugar por donde esté saliendo sangre, y también hay factores de coagulación. Por lo tanto, la misma sangre tiene todos los elementos suficientes para evitar la pérdida sanguínea. De ese modo, una de sus funciones importantísimas es el mantenimiento de volumen de sangre. Participa también en la defensa. Todos sabemos, tenemos una serie de glóbulos blancos que están clasificados, que están en un determinado número, y además la sangre está transportando anticuerpos. Por lo tanto, participa activamente en todos los procesos de defensa de nuestro organismo. Cualquier agresión que se presente, por supuesto, ahí van a participar los anticuerpos, van a participar los glóbulos blancos para evitar o cortar el proceso. ¿De acuerdo? Miren, como se mantiene un volumen óptimo, hemos dicho de aproximadamente 5 litros, y está circulando también permanentemente, entonces, gracias a ese mantenimiento del volumen, gracias a la circulación, va a participar en la regulación de la presión arterial. Mejor dicho, de la presión sanguínea, ¿de acuerdo? Porque esa presión se va a manifestar tanto en arterias, tanto en capilares como en venas. Va a ser una presión sanguínea, que nosotros podemos medirla en las arterias, y ahí medimos la presión arterial, que nos da una idea muy precisa de cómo está la presión sanguínea, y por supuesto hay también para este asunto valores normales. Entonces, gracias a su volumen y la circulación, participa en la regulación de la presión sanguínea. Entonces, ¿qué va a transportar? En general, gases respiratorios, como son el oxígeno y el dióxido de carbono. Todos sabemos que el oxígeno nosotros estamos incorporando con el aire en cada inspiración. Eso va a llegar al alveolo, y por el alveolo va a estar circulando una determinada cantidad de sangre que va a captar ese oxígeno y lo va a transportar a los tejidos. Pero al mismo tiempo que esté circulando la sangre por el alveolo, va a eliminar una determinada concentración de dióxido de carbono. Está transportando nutrientes como son los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos lípidos, etcétera, metabolitos también, vale decir, sustancias que se ha producido en el metabolismo de cada uno de nuestros tejidos, y son sustancias de desecho. Va a transportar hormonas, va a transportar enzimas, va a transportar electrolitos, etcétera. De ese modo, también participa, por supuesto, en la regulación de nuestras funciones. ¿Por qué? Porque va a transportar hormonas. Todas las hormonas son transportadas por la sangre. Por ejemplo, en la hipófisis se va a secretar la hormona folículo estimulante, tanto en varones como en mujeres. Esa hormona folículo estimulante, mediante la sangre, va a llegar a las gónadas, ya sea al ovario, en el caso de las mujeres, o a los testículos, en el caso de los varones. Y de ese modo va a participar en la maduración de óvulos o en la generación de espermatozoides con fines reproductivos, ¿de acuerdo? Regula la temperatura también. Todos sabemos, si hace frío, nuestra piel se va a poner fría. ¿Por qué? Porque nuestro sistema circulatorio hace que haya una vasoconstricción. Para que no circule mucha sangre
y evitar la pérdida de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, la sangre al circular transporta calor y al transportar calor, por supuesto, regula también nuestra temperatura. Por el contrario, si estaríamos haciendo una actividad física intensa, nuestra piel se va a poner más caliente, va a empezar nuestra piel a perder calor, porque esa temperatura en exceso que se está produciendo en la parte muscular no se puede quedar en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Se tiene que mantener unos 37 grados de temperatura. Por la actividad física, eso podría superarse, esa temperatura. Pero ese exceso de temperatura es recogido por la sangre y se lo pierde en la piel. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho, protege a nuestro cuerpo mediante la hemostasia, la inmunidad o defensa y la homeostasis. Listo. ¿Cuál es su composición de la sangre? ¿Estén entendido aquí, hasta aquí, señoritas y señores? Sí, doctor. Hola, despierten, por favor. Doctor, ¿entendido? Claro. Sí, doctor. Doctor, me dio una consulta que tenía. Sí, diga. En relación al pH, ¿qué función cumpliría en la sangre? O estuvieran hablando mucho de bioquímica, esa era mi consulta. Por favor, un poquito más clara, no lo he entendido bien. ¿El pH cumpliría una función en la sangre? El pH no es una función, es el resultado del manejo que hacen tanto los riñones como los pulmones para eliminar fundamentalmente dióxido de carbono, ¿de acuerdo? El pH un pH óptimo permite que nuestras funciones se cumplan adecuadamente. Por eso que para que nuestras funciones metabólicas se cumplan adecuadamente, se requiere de un pH de 7.4, ¿ya? Si ese pH se estaría yendo hacia el lado ácido, es decir, menos de 7, entonces se van a activar los procesos tanto a nivel respiratorio como a nivel renal para eliminar el exceso de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver por si acaso muy bien, tanto en fisiología respiratoria como en fisiología del renal, mediante lo que se denomina el equilibrio ácido-base, ¿ya? Pero no es una función, es un estado que se mantiene gracias a esos órganos. Continuamos. Lógicamente, uno de sus componentes importantes es el plasma, ¿ya? El líquido que tiene la sangre. En ese plasma va a haber electrolitos, van a haber minerales, van a haber proteínas, van a haber células o denominados elementos formes. ¿El plasma qué tiene? ¿O en qué concentración mejor está? En el caso de varones, tenemos 53% de la sangre es plasma, ¿ya? En mujeres es un poquito más, 59%. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen menor cantidad de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Entonces, al haber menor cantidad de glóbulos rojos, por supuesto, ese espacio restante, digamos, está ocupado por el plasma, ¿de acuerdo? La mayor parte del plasma es agua. Miren, 91.5% del plasma es agua. 1.5% son sustancias disueltas, estamos hablando de electrolitos, minerales, aminoácidos, etc. Y 7% son proteínas. Este 7% manténganlo siempre en su cabeza, ¿de acuerdo? En su mente, porque se tiene que mantener esta concentración en ese nivel, ¿de acuerdo? Si baja, es un poquito difícil que suba, ¿de acuerdo? Pero sí puede bajar por algún proceso patológico, por alguna enfermedad. Y eso va a generar problemas. Y tiene una determinada osmolaridad, 290
miliosmoles por kilo de agua. ¿De acuerdo? En algunos textos van a ver que es 300. Nosotros lo dejamos en esta cantidad. En algunas cátedras también eran así que es 300. No se hagan lío. Esa es una cosa que, de acuerdo al autor, de acuerdo a la técnica laboratorial que se haya utilizado para medir, etcétera, tiene un pequeño rango de diferencia. Entonces, hemos dicho, el plasma tiene agua, va a ser 91.5, van a haber sustancias disueltas, van a haber proteínas, ¿de acuerdo? Podemos dividir esos compuestos en compuestos inorgánicos, como son el agua, los electrolitos, los minerales, compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos van a ser las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, productos catabólicos, las hormonas. ¿Por qué hacemos esta disquisición, esta separación más precisa? Lógicamente para conocer un poquito más a profundidad y también con toda sinceridad para hacerles preguntas, ¿no? Si no, ¿qué les vas a preguntar? ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas? Esto es importante. La albúmina representa de este 7%, de este conjunto de todas las hormonas, la albúmina es la que está en mayor proporción, 55%. Las globulinas, 40%, y el fibrinógeno, 4%. Toditas son importantes, no podemos decir, este es más importante que aquella otra, todas son importantes. La albúmina generalmente va a estar transportando algo, fundamentalmente hormonas. Las globulinas son en realidad anticuerpos, ¿de acuerdo? Por lo tanto van a estar participando activamente en los procesos de defensa. Y el fibrinógeno es una hormona importante, o mejor dicho, una proteína importantísima. ¿Por qué? Porque es justamente la que va a participar en los procesos de coagulación, ¿de acuerdo? Allá donde hay alguna solución de continuidad, vale decir un cortecito, por decir, de la piel, entonces se va a activar en ese lugar, nada más, se va a activar el proceso de coagulación y el fibrinógeno que está circulando por ahí se va a convertir en fibrina, vale decir, en unos filamentos proteicos que van a sostener a las plaquetas, taponando, ¿de acuerdo? Entonces, ahí radica su importancia. Las proteínas, por supuesto, que cumplen una serie de funciones, ¿de acuerdo? En primer lugar, la presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Es la fuerza con la que las proteínas atraen agua hacia su molécula, ¿de acuerdo? Todas las proteínas tienen un determinado peso molecular. Cuanto más grande sea el peso molecular, más agua van a jalar hacia su proteína, o mejor dicho, hacia su molécula. Y por lo tanto, más fuerte será la presión oncótica que ejerza. Las proteínas también pueden amortiguar el pH, ese dicho 7.4. En algún caso el pH puede estar yéndose al lado ácido, yéndose hacia el lado alcalino. Eso no va a ser tan fácil que suceda, porque hay proteínas que pueden funcionar como amortiguador de eso, ¿de acuerdo? Si está yendo hacia el lado ácido, pues va a amortiguar para que no suceda eso. Transportan sustancias, como les he dicho, la albúmina, participan en la coagulación, participan en la inmunidad. ¿Dónde se sintetizan las hormonas? En la gran fábrica que tenemos, en el hígado. El hígado es un órgano importantísimo porque va a sintetizar permanentemente una serie de proteínas. ¿De acuerdo? También en algunas células plasmáticas se van a sintetizar anticuerpos, vuelvo a decir lo que les decía, ¿no ve? Y en otros tejidos, como por ejemplo, se sintetiza, por ejemplo, eritropoyetina en los riñones, ¿ya? Pero el órgano más importante para la síntesis de proteínas
es el hígado. Vayamos a ver ahora cuáles son los componentes celulares, los elementos formes. Los elementos formes son los eritrocitos, ¿de acuerdo? Que están más o menos en esa cantidad. No anoten esto, porque vamos a otra diapositiva en la que la cantidad está descrita con mejor precisión, ¿ya? Leucocitos o glóbulos blancos, 4.000 a 10.000. ¿Cuál es en realidad la cantidad más óptima? 9.000, ¿de acuerdo? Plaquetas, 150.000 a 300.000. Esa es la concentración normal de plaquetas. Pero normalmente estamos siempre por una cifra alta, vale decir, siempre estamos cerca de los 300.000. Si estaría en 150.000, no está mal, ¿de acuerdo? No es preocupante. Pero si está bajando así, pues tenemos obligación de hacer un control de eso mediante una solicitud de recuento de plaquetas después de una semana haciendo algún tratamiento, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras no es muy preocupante si está en esa cantidad. Por si acaso, todos sabemos que las plaquetas participan en la coagulación. La cantidad mínima, lo más mínimo con el cual los procesos de coagulación todavía funcionan es 50.000, ¿de acuerdo? Si tenemos 50.000, que es una cifra realmente baja, todavía va a cumplirse el proceso de coagulación. Con menos de eso, pues no va a ser posible que haya coagulación. Volemia, con B chica, ¿no? Por si acaso, por favor. Denominamos así a la cantidad de sangre circulante, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra volemia sería, en promedio, 5 litros. Pero, por supuesto, no en todos es igual. En los jóvenes, como por ejemplo en ustedes, la volemia significa el 8 a 9% del peso corporal. Ese PC que está ahí es peso corporal. En adultos un poco mayores, más allá de los 30 años, va bajando, ¿de acuerdo? A medida que vamos aumentando en años, la volemia va disminuyendo, poquito. En adultos, entonces, va a ser un 6 a 8% del peso corporal. Pero en los adultos, miren, va a estar en aproximadamente entre 4 a 6 litros, dependiendo si es varón o mujer. ¿De acuerdo? Varones, 69 mililitros por kilo de peso. Mujeres, 65 mililitros por kilo de peso. ¿De acuerdo? Y si a alguna mujer le ocurre volverse en varón, pues esto no va a cambiar. ¿De acuerdo? O si a algún varón se le ocurre convertirse en mujer, eso no va a cambiar. Va a tener esa cantidad. Ahí estará la definición de lo que es volemia. Volumen sanguíneo total de un individuo. Representa la suma del volumen que ocupan las células y del volumen que ocupa el plasma. Es lógico eso, ¿no? Entonces, aprenderse de memoria esto sería un poco chistoso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores normales de esa volemia? Aquí está, ¿de acuerdo? En primer lugar, en la primera columna, de la sangre total por mililitro, mejor dicho, en mililitros por kilo de peso. En hombres, 61.5 más menos 0.8. No es más menos 8 por si acaso, 0.8. Mujeres, 59 más menos 0.5. ¿De acuerdo? Volumen de glóbulos rojos, solamente glóbulos rojos, 28.2. En hombres, en mujeres, 24.2. El volumen plasmático, solamente del plasma estamos hablando aquí, 34.5. En hombres, en mujeres, un poquito más, 36.0.
¿Por qué en mujeres es más? Ya les he dicho, porque es que estamos viendo, tiene menos glóbulos blancos, o mejor dicho, menos glóbulos rojos. Ahora, señoritas, ¿a qué creen ustedes? ¿A qué se deberá que las mujeres tienen menos glóbulos rojos? ¿Quién podría decirme? ¿A la menstruación? No, señorita, porque evidentemente las mujeres a partir de la menarca tienen la menstruación, pero eso representa normalmente una pérdida de sangre de aproximadamente de un volumen de 150 mililitros, ¿de acuerdo? No es suficiente para que suceda eso, esta diferencia. ¿Alguien, alguna otra respuesta? Pero sin Buen día, miedo, no les quizás el estoy mirando. embarazo. Perdón, señorita. ¿Quizás el Otra vez. embarazo, doctor? No, señorita. Otra pregunta, otra respuesta, ¿alguien más, algún varón que sepa, yo que tenga alguna idea? Bueno, se debe a que los varones tienen en la circulación unas hormonas androgénicas, ¿de acuerdo? Las que nos hacen parecer varones, las que nos diferencian físicamente de una mujer. Por eso es que tenemos barbita, tenemos supuestamente hombros más anchos, caderas más angostas, voz más gruesa, la voz de la mujer es más delgadita, más bonita, ¿no ve? Entonces, esa mayor cantidad de hormonas androgénicas hace que secundariamente se estimule la mayor secreción de eritropoyetina, ¿de acuerdo? La hormona que va a generar una cantidad normal de glóbulos rojos es la eritropoyetina, que existe tanto en varones como en mujeres. Pero como en el varón además hay hormonas androgénicas, esas hormonas androgénicas estimulan para que haya una mayor secreción de glóbulos rojos, o mejor dicho, de eritropoyetina, y por lo tanto una formación más elevada de glóbulos rojos. Es por eso que los varones tienen mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Ahí está un tubito, ¿ya? En este tubito está sangre coagulada, ¿de acuerdo? Hemos dejado pasar muchas horas, ¿ya? Lo hemos puesto en un tubo y ha habido un proceso de coagulación. Por efecto de la gravedad, los glóbulos rojos se han ido al fondo del tubo. Sobre esas partecitas rojas, si ustedes pueden ver, hay una pequeña rayita blanca, son los glóbulos blancos. Y también ahí están las plaquetitas, un poquito más así, que casi no se ve, ¿ya? Entonces, y la parte líquida sobrenadante, como se ha coagulado, aquí dice plasma, pero en realidad ya no es plasma, ¿de acuerdo? Se llama suero. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, en esta parte roja están los glóbulos rojos, fundamentalmente blancos, y plaquetas, ¿de acuerdo? La parte sobrenadante representa el 55% en este caso, ¿de acuerdo? Y la parte de células representa el 45%. La sangre se ha coagulado. Al haberse coagulado, el plasma ha perdido una de sus características fundamentales. Ya no tiene fibrinógeno. ¿De acuerdo? Ese fibrinógeno así está en el coágulo y se ha convertido en fibrina. Está sosteniendo las plaquetas para que ese coágulo sea una especie de bolita. Pero bueno, en este caso ha adoptado la forma del tubo también, ¿ya? Entonces, el líquido, al no tener fibrinógeno, pues cambia de nombre y se llama suero. ¿De acuerdo? Esto vamos a hacer en práctica, me voy a saltar, ¿no? Viscosidad de la sangre, igual ya hemos hablado de esto. Hematocrito. Entonces,
Esto también es, aquí dices, el hematocrito es la relación porcentual entre plasma y elementos formes, fundamentalmente con el glóbulo rojo o con los glóbulos rojos. ¿Ya? Aquí dice, es la relación porcentual entre glóbulos rojos y plasma. Eso es hematocrito. El hematocrito normalmente es de aproximadamente 50%. ¿Ya? Se modifica. Se modifica porque, o sea, pueden haber cambios en esa cifra por la edad. A medida que va pasando los años, ya no tenemos tantos glóbulos rojos, hay cambios. ¿Ya? Por el sexo, mejor dicho, por el género. Es mayor en el varón que en la mujer. Por la presión barométrica, o si ustedes quieren, la presión atmosférica. Todos sabemos que a nivel del mar hay una presión de una atmósfera, o también 760 milímetros de mercurio, ¿no? A medida que nos alejemos del mar, la presión barométrica es menor. Cuando ya estamos en La Paz, que estamos a 3.460 metros más o menos, dependiendo de dónde vivimos, ¿no ven? Los de Calacoto tienen una mayor presión, un poquito más. Los que viven en Tembladerani, un poquito menos porque están más arriba. Los que viven en qué sé yo, a ver, en Cotacota, un poquito más o mejor dicho, un poquito menos que los de Calacoto. Entonces la presión barométrica se modifica también dependiendo a qué nivel estemos sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Como eso se modifica, aquí en La Paz se manifiesta muy claramente. ¿Por qué? Porque la presión barométrica en La Paz es casi 500 milímetros de mercurio. Hay una diferencia con el nivel del mar de 260 milímetros de mercurio, es harto. Entonces, resulta que para que entre aire en los pulmones, tiene que haber presión afuera. En La Paz, por supuesto, la presión del aire para que entre en los pulmones es menor que a nivel del mar. Al ser menor, entonces, los oxígenos que están en el aire están más disueltos, ¿de acuerdo? Más separados. Si alguien viene del nivel del mar, entonces respira nuestro aire y siente que le falta aire, siente en realidad que le falta oxígeno. Proporcionalmente, a nivel del mar, hay 20.9% de oxígeno. A nivel de La Paz, en porcentaje, también hay 20.9% de oxígeno. Pero la presión barométrica es menor. Ese oxígeno entra con menor presión a nuestro pulmón, ¿de acuerdo? Los oxígenos, vuelvo a repetir, están más separados. Entonces hay una falta de oxígeno, un déficit de oxígeno. Nosotros que vivimos en la altura, ¿cómo se resuelve ese problema? Fácilmente. Tenemos una mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros que vivimos en la altura tenemos un hematocrito mayor a los que viven en el nivel del mar. Por eso la presión barométrica modifica el hematocrito. ¿De acuerdo? El hematocrito también se puede modificar. ¿Han entendido esto, no? Que les he dicho de la presión barométrica, señoritas y señores. Hola, despierten, por favor. Ya. Estén atentos, no están atentos, ¿en qué estarán pensando? Pero cuando estemos en clases los voy a agarrar. Bueno, el hematocrito también se puede modificar por hemodilución. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo, como algunas personas lo hacen, yo no lo hago, ¿bien? Que toman 8 litros de agua, no sé por qué, ¿de acuerdo? Es locos. Entonces, pues, va a haber un exceso de agua circulando por nuestro cuerpo, que se va a eliminar por vía renal, por supuesto, pero mientras tanto va a estar circulando por nuestro cuerpo.
se diluye la sangre, hay hemodilución, pero sobre todo esto se va a manifestar en los pacientes que están recibiendo suero por alguna enfermedad, están internados, están recibiendo su suerito. Entonces nosotros le tomamos una muestra de sangre, hacemos un hematocrito y supuestamente el hematocrito va a ser menor de lo normal, pero tenemos que ver si está recibiendo suero, pues va a haber una hemodilución. ¿De acuerdo? Es una cifra equivocada, digamos, entre comillas, porque estamos recibiendo un exceso de agua en nuestras venas directamente. Pero también puede haber hemoconcentración. ¿Qué es eso? Vale decir que puede que el plasma disminuya. ¿En qué casos puede ser eso? En casos de fiebre, por ejemplo. Una enfermedad febril que hace que, como les he dicho, la sangre empieza a circular por la piel, pierde calor y también pierde agua. Hay un exceso de sudoración. Al perder agua, pues el hematocrito va a sufrir una hemoconcentración, va a haber disminución de plasma y una supuesta elevación de glóbulos rojos. En realidad no hay elevación de glóbulos rojos, simplemente ha habido pérdida de agua y está hemoconcentrado. Si le tomamos una muestra de sangre a un maratonista después de la maratón, ustedes saben, la maratón significa más de 42 kilómetros de carrera, que se lo hace en más de 2 horas, pues le tomamos una muestra de sangre. En todos esos 42 kilómetros, pues el señor ha hecho mucho ejercicio, ha generado mucho calor que se ha perdido por la piel, ha perdido mucha agua por la transpiración y su hematocrito va a estar hemoconcentrado. ¿De acuerdo? Muy bien. El hematocrito podemos relacionarlo con la concentración de hemoglobina. Hay lo que se denomina los valores hematimétricos. Eso vamos a ver mañana. Bueno, este es un dibujito que nos ayuda, pero no es... lo paso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Señoritas. Una consulta. Adelante. ¿La sangre es una solución, una disolución o una suspensión? Una solución, una disolución, ¿o qué? O una suspensión, un líquido, como dijo, viscoso. Yo siento que es más una suspensión, pero no estoy muy seguro. Podríamos decir hasta en determinado momento que podría ser un gel, ¿no ve? Cuando se coagula, depende del estado en que esté. Si está circulando un líquido con elementos en suspensión, esos elementos en suspensión van a ser justamente estos que estamos viendo, ¿de acuerdo? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y también va a haber sustancias en dilución, como son los electrolitos, etcétera, ¿de acuerdo? Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, señores y señoritas? Bueno, parece que se han dormido. Despierten, ya son las 8:56. Por mi casa no está pasando ni un minibús. Tengo la sospecha que no voy a poder llegar a la facultad ni a pie porque vivo demasiado lejos y no tengo auto. Así que nos vemos mañana. Ojalá se solucione este asunto del transporte. Si no se soluciona, pues va a ser por esta misma vía. ¿De acuerdo? Le dan una repasadita. Estudien neurología, por favor, para el parcial. Que les vaya bien. Ha sido un gusto. Hasta luego.